La semana pasada nos quedamos ya en la segunda parte de la segunda parte, ¿sí? Que es el segundo oráculo de la restauración final de Jerusalén, que son los dos últimos capítulos bueno, los tres últimos capítulos, ¿no? El capítulo 12, 13 y 14. Es este gran segundo oráculo. Recuerden que esta segunda parte se divide en dos grandes oráculos. Y este segundo oráculo digamos siempre, recuérdense que siempre los profetas tienen como dos grandes partes, ¿no? Una parte de exhortación, de condena, de castigo, de decirles que no estuvo bien lo que hicieron el pueblo, pero luego se abre un horizonte esperanzador de la conversión, de lo que vendrá después, ¿no? De hecho, el Antiguo Testamento en su lo podrán ver ahora, yo creo que ya a estas alturas lo habrán podido ver, que el Antiguo Testamento es un libro abierto. Es un libro abierto, es algo que le falta el final. Es como, vendrá la promesa, vendrá, ya vendrá, pero está como abierto. Es un libro que no, que le falta algo, le falta el cumplimiento. Y de hecho, por eso nosotros cristianos vemos que el Antiguo Testamento es la parte preparatoria de una única historia y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esta historia. Por lo tanto, podemos ver que un testamento no tiene sentido sin el otro. El Antiguo Testamento queda abierto, inentendible, pero el Nuevo Testamento no se entiende si no es cumplimiento del Antiguo. Y nuestra fe a veces se basa mucho en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento sin raíces. Y es como si de repente yo salgo ahí eyecta en el mundo y yo no sé ni de dónde vengo, ni cuál es mi familia, ni de dónde soy. Yo no me entiendo a mí misma sin mi contexto familiar, sin mi contexto cultural, no me entiendo. Pues lo mismo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, dígase, el mismo Jesucristo no se entiende sin sus raíces, sin lo que viene antes. Y esto es la importancia, ¿no? Entonces, bueno, esta segunda parte es ya la parte donde se abre los horizontes hacia ese futuro cumplimiento, hacia esa futura restauración, porque hemos hablado que Jerusalén será castigada, será destruida, ¿no? Vendrán como una serie de consecuencias por sus actos. Jerusalén, dígase el pueblo de Israel, ¿no? Dígase, pero también personificada en la ciudad. Em, y en esta parte abrimos a esta restauración, a lo que vendrá, que no acaba en muerte. La historia no acaba en muerte. Y nosotros esto lo sabemos perfectamente cuando leemos el Nuevo Testamento, porque sí, nosotros seguimos a un Cristo crucificado, pero Te cortaste, Mari. Se cortó la transmisión, Mari. Te congeló. la crucifixión, el cuerpo, sí, la cabeza que es Cristo, pasó por por la resurrección, se Te cortó. cortaste un momento. A ver, ¿dónde quedé? Que la historia no acaba en muerte. Eso, la historia no acaba en muerte, sino en resurrección. Solo podemos saber nosotros por el mismo, pues por el Nuevo Testamento, ¿no? Y la historia de Cristo. Y si es verdad que nosotros seguimos a un Cristo crucificado, seguimos a un Cristo resucitado, pero no podemos querer llegar a la resurrección sin pasar por la crucifixión. Ojo, porque a veces queremos dar la vuelta. Pero esto es como la historia de un parto. Si la cabeza es Cristo pasó por la muerte, el cuerpo tiene que pasar por ahí. El cuerpo no puede nacer a la vida si no pasa por el mismo lugar por donde pasó la cabeza. ¿Sí? O sea, es así. No podemos le doy la vuelta a la crucifixión. Muy bonito la resurrección. Vamos a hablar solo de la resurrección y nos vamos. La vida sí, pero pues la realidad es que pasamos por la crucifixión, Luis. Sí. ¿Cómo entiendes eso de la muerte? Siendo que ha habido, todo, hablemos por ejemplo del caso de los santos, que había, muchos han, digamos, ¿cuál fue la muerte de la que vos hablas? Porque está la muerte corporal como ser humano hasta que después morir realmente. ¿En dónde mueren, de qué manera mueren? Si digamos no han tenido desde el martirio hasta porque han morido santamente sin ninguna muerte.
¿A cuál le decís? No, no me queda claro. Sí, sí. Obviamente la muerte, sin duda tenemos que pasar por la muerte corporal, física, pero también hay muchas cosas en la vida que nos causan muerte, ¿sí? Que nos causan muerte, digamos, una enfermedad, experiencias familiares que nos hacen sufrir, experiencias del propio pecado, ¿no? Que nos hace morir y vivir una experiencia de resurrección, ¿no? Entonces, a lo que voy es que para poder llegar a la resurrección, sin duda, no podemos, tenemos que pasar por la muerte corporal, pero también por muchas muertes analógicas en nuestra vida, ¿no? Sí, incluso muertes, digamos con más sentido. Por ejemplo, una muerte puede ser la muerte que tiene que pasar la madre cuando da a luz a un hijo. O sea, el cuerpo se le ve totalmente afectado, ya no puede dormir, tiene que vivir otra vida. Es verdad que esa muerte va a producir vida, de hecho es muy concreto cómo produce la vida, pero a eso me refiero en el sentido más analógico o metafórico de la palabra muerte, pero, o sea, como no queramos vivir una vida de puros algodones de azúcar sin querer atravesar pues lo que corresponde del sacrificio, de la muerte eh, entregada de la vida que se entrega, ¿sí? Una vida que se entrega. Y una vida que se entrega pasa por sufrimiento, sacrificio. Esto no quiere decir que yo lo voy a buscar activamente, me voy a maltratar yo y me voy a golpear. No, hay que acoger las, las situaciones de muerte, que es en realidad la entrega de la propia vida. Yo me entrego y es como una vela, la vela se consume. Cuando yo me entrego, me consumo. Acabo cansado, acabo desgastado, acabo porque me estoy entregando. En ese sentido, ese es el sentido de la muerte de la que estoy refiriéndome. Aus. Lo que pasa es que es como si entonces tuviéramos que decir qué bueno que, o sea, agradecer en parte el sufrimiento, ¿entendés? ¿Por qué a Ujú. vos te... Claro, pues, pero no me gusta. Efectivamente, Quiero efectivamente, saber, el sufrimiento. quiero saber por qué te parece que está bueno, ¿entendés? O sea, ¿por qué crees que Dios nos deja pasar por esto? Porque yo a mí Mira, yo no lo puedo entender, a mí no me parece nada lindo y la verdad que no entiendo cómo no nos lo saca directamente, ¿entendés? mira, piensa, te invito a hacer un ejercicio que lo puedes hacer después. Haz un Bueno, recorrido de tu propia vida quitando todo el sufrimiento. Quítalo todo. Y dime si es una vida mejor que la que has vivido. Pero luego lo haces. Pero trata de hacer el ejercicio de, ok, no, esto sufrimiento lo quito, lo quito, lo quito, lo quito. ¿Cómo quedaría tu vida hoy sin eso? ¿Cómo serías tú? no lo ¿Cómo sería puedo saber. tu relación con tus hijas, tu relación con tu marido? ¿Cómo sería tu relación con los demás? Quitando todo tipo de sufrimiento de tu vida. No, yo no lo puedo saber, no puedo saber en No, pero realidad. haz el ejercicio hipotético, incluso hipotético. A ver No, qué que ya lo pasaría. sí, sí, Mari, yo puedo hacer el ejercicio hipotético y entiendo que cada sufrimiento termina dando un fruto y que quizás Mm. en el momento cuando lo estoy cruzando estoy pataleando y entonces Ujú. estaría bueno que me una eso y no está bueno lo otro. Pero la realidad es que después digo, qué fiaca, ¿entendés? O sea, entiendo que debe tener un sentido y que mi mente limitada no le gusta y entonces lo rechaza. Hasta ahí lo llegué a entender. Pero de verdad que digo, sacame esto, ¿entendés? No digo, ah, qué bueno, buenísimo, de esto voy a aprender, ¿entendés? ¿Te O sea, leíste el lo estás documento del diciendo como si médico? quisiera que no disfrutar ni buscarlo, y eso lo entiendo, pero sí, en parte agradecerlo, ¿entendés? Y yo miro para atrás y te entiendo lo que vos decís, pero no sé si agradezco. O sea, si hubiera podido evitarlo, lo hubiera recontra evitado. O sea, entiendo, Claro, pero no. es que el proceso completo es agradecer para que tú puedas integrarlo. O sea, el integrar el sufrimiento dentro de la propia vida es integrar el límite, Agus. El límite nos hace sufrir. El que yo no pueda estar en todos los lugares, no sé, acompañando a mis hijas en todos los momentos que tus hijas quisieran, esto te va a producir sufrimiento. Y eso es propio del límite. Y el límite es aceptar nuestra condición creatural. Entonces, si no aceptamos el sufrimiento, en el fondo no aceptamos el límite, en el fondo no aceptamos que somos criaturas. ¿Sí? Ese es el tema como más de base aquí, más de fondo. Y Claro, sí, claro que no, no quiero, es que yo soy bien consciente, sí, 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 no quiero no quiero tener límites, entiendo perfecto lo que decís, pero es un espanto, entonces quiero ser Dios directamente. Y sí, realmente pero sí. tranquila, todos queremos serlo. El tema es
aceptar, también quería Santa Teresita. Santa Teresita lo quería hacer todo, ¿eh? No, no olvidemos que Santa Teresita, ese relato como bien romántico que le ponemos a Santa Teresita. Santa Teresita está ahí pasando una tentación. Ella quería hacerlo todo, ella no quería aceptar su límite. Y llega un punto en donde ella dice, ah, y aceptó su límite, yo seré el amor. Esto es lo que yo puedo ser. Esto es lo que a mí me toca hacer. Y al ser, digamos, al aceptar mi límite, yo acepto que yo soy, no sé, por poner la analogía del cuerpo, yo soy hígado y no soy corazón, pero es necesario que yo sea hígado. Pues si yo no acepto que soy hígado, me esparzo como un tumor por todo el cuerpo y no hago mi función de hígado. Yo es importante que yo sea hígado, lo que sea que yo soy, mi límite es mi contorno, lo que yo soy, que no soy corazón, no soy brazo, soy hígado. Y Mm, ser hígado es estupendo, es maravilloso. Porque, y soy parte de ese cuerpo entero que funciona si yo acepto mi límite. Si yo no lo acepto, todo el cuerpo funciona mal. Todo el cuerpo funciona mal. Em, entonces, es ese debate que tenemos entre aceptar el límite y en el fondo, aceptar el límite es abrazar con paciencia el proceso, porque Dios sí quiere que tú llegues a hacer todo y que sí quiere que llegues a ser como Él, pero es pacientemente bajo su proceso. Hay que ir. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y Eva? No supieron esperar y quisieron serlo ya. No, pero espera, espera, porque sí vas a ser como Él. De hecho, lo vas a hacer, de hecho, esa es la promesa, pero no bajo nuestras condiciones, bajo nuestros tiempos, según nuestro parecer, porque eso sería colocarnos en un lugar que no nos corresponde. Es colocarnos en mm, nuestro lugar y decir, pues yo confío, confío. No lo puedo entender todo, no, no tratemos de entenderlo todo, porque eso sería también problemático porque primero no vamos a poder. Y segundo, es como, de hecho, quería acabar a ver si alcanzamos a acabar esta clase con un texto que es reconocer que cuando estamos ante la palabra de Dios, no estamos tratando de comprender un misterio, estamos tratando de adentrarnos en un misterio, que no lo vamos a poder comprender, no lo vamos a poder amarrar. Nadie, si alguien cree aquí que después de 15 años, que lleguemos hasta el apocalipsis, eh, diga, ya ahora sí. Bueno, valieron la pena estos 15 años porque ahora sí entendí a Dios. Bueno, le recomiendo que se salga ya, porque no va a ser eso, ¿sabes? Como no va a ser ese el objetivo. es Entonces, inabarcable, es no, inabarcable. totalmente, totalmente, totalmente. Pero bueno, regresando al tema, Tenemos que, entonces, nos tiene que gustar el proceso nomás, entonces. El día 100%. de hoy. O por lo menos confiar en el proceso. Que nuestra afectividad y emoción diga sí al proceso todos los días. Pues no, porque no, así es. Pero por lo menos abandonarnos finalmente y decir, bueno, no me encanta, pero decido confiar, ¿no? Decido confiar. Em, bueno, entonces, estos oráculos de la segunda parte em, son introducidos con la expresión aquel día, como que están hablando de aquel día llegará cuando esto se cumpla, ¿no? Aquel día, aquel día. Y fíjense que es curioso que esto ya lo hemos hablado, pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, no ha llegado la hora, ¿no? Ya no están hablando de día, unidad de tiempo más prolongada que de hora, pero ya con solo el utilizar una unidad de tiempo que es, no ha llegado mi hora, está hablando de que él es el día, él es el que venía diciéndose en el Antiguo Testamento que iba a llegar un día, pues ya está cerca la hora, ¿no? Em, los oráculos, en el fondo, lo que están prometiendo es una restauración final de Jerusalén y de Judá, ¿no? Anuncian la conversión del pueblo de Dios, que llegará un momento en donde el pueblo se convertirá. Y el restablecimiento de Jerusalén como sede de la gloria de Dios, como sede del reino de Dios sobre la tierra. ¿Sí? Y se divide este oráculo en 5 partes. La primera parte es del versículo 1 al 9, Mari, ¿cómo se llama el segundo oráculo? la restauración final de Jerusalén. ¿La restauración qué? Final de Jerusalén, restauración final de Jerusalén. Y entonces se divide, este oráculo se divide en 5 partes. La primera parte, que es del versículo, estamos en el capítulo 12, del versículo 1 al 9 y habla
eh, específicamente de unos enfrentamientos que van a haber, ¿no? Siempre estamos hablando de algo que va a suceder en el futuro, entre las poblaciones extranjeras y los habitantes de Judá y Jerusalén. Y que en esta sangrienta lucha los pueblos extranjeros serán vencidos por Jerusalén y por Judá. ¿Y cómo van a ser vencidos? Con la ayuda de Dios. La ayuda de Dios que se manifestará, eh, y que gracias a que la ayuda de Dios se manifiesta, no solo las naciones extranjeras quedarán vencidas, sino que también se convertirán porque se darán cuenta quién es el verdadero Dios, ¿no? Al ser vencidas, y ahí tenemos un ejemplo de sufrimiento que da a luz algo muy bueno, que es que cuando ellos pierden la batalla, se convierten. Y es que a veces tenemos que atravesar momentos dolorosos de una aparente pérdida, ¿no? De perder una batalla, aparentemente, para convertirnos y ganar la verdadera batalla, que es la vida eterna, ¿no? Es esas dinámicas que a veces suceden en la vida y lo hemos escuchado en muchos testimonios, ¿no? La salvación de la capital, em, en el fondo, no va a significar que todas las naciones circundantes sean desaparecidas o destruidas, sino al contrario, ¿no? Serán realzadas también gracias a que es el Dios verdadero el que gana, ¿no? Si Se congeló otra vez. los cielos y cimienta la tierra, Mari, que te volviste forma a el cortar. aliento del hombre en su interior. Te volviste a cortar. Vale, estamos leyendo el versículo 1 del capítulo 12. Y se los comenté que es un versículo muy bonito porque hace, a ver a qué les hace alusión a ustedes. Dice así: palabra del Señor sobre Israel, oráculo del Señor que extiende los cielos y cimienta la tierra, que forma el aliento del hombre en su interior. ¿A qué les evoca? ¿A qué libro de la Biblia les evoca? Al Génesis. Perfecto, al Génesis. Estamos hablando del mismo Dios. El mismo Dios que le está hablando ahora a Israel es el que extendió los cielos y la tierra, el que le dio el aliento al hombre. ¿Sí? Son categorías que hablan del Dios creador. Y más adelante, versículo 5 dice, se dirán los jefes de Judá para sus adentros, para los habitantes de Jerusalén, el Señor del universo, su Dios, es una fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no es un Dios ajeno a lo que nos pasa, es que de hecho Dios es nuestra fuerza, no solo en una batalla externa, sino desde dentro. Dios es nuestra fuerza, es quien nos ayuda a ganar las batallas. Y esto es muy fuerte porque Pablo, al hablar de evangelio, dice, el evangelio es una fuerza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios o que la palabra del Señor no es solo una palabra, hay una fuerza intrínseca que nos ayuda a actuar. No es solo una idea, sino que hay una acción de Dios. Esto es muy importante porque a veces como que nos movemos en el mundo de las ideas como si Dios solo me inspirara cosas, ¿no? Y no lo veo como que es que Dios me empuja, Dios me da la energía, Dios me da la fuerza, ¿no? Dios es una fuerza activa dentro de mí que me hace actuar para bien, para rescatar, para poner límites, para decir, para atreverme a hacer algo que no me atrevía, ¿no? Dios es una fuerza y es nuestra fuerza. Luego, la segunda parte de este oráculo es del versículo 10 al 14, seguimos en el mismo capítulo, y este les va a parecer del todo llamativo y les va a sonar mucho porque es el gran lamento de una muerte misteriosa. Es el gran lamento que ocurre ante una muerte misteriosa. Vamos a leerlo. Versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y volverán sus ojos hacia mí,
al que traspasaron. ¿Quién está hablando? de Jesús. Pero ¿quién está hablando aquí? Dios, ya ven. Está hablando Dios, está hablando, no está hablando el profeta, no está hablando alguien, está hablando Dios, ¿sí? Y es muy curioso que digan, y volverán sus ojos hacia mí, coma, mí está en primera persona, ¿verdad? Al que traspasaron, ¿en qué persona está? Segunda. Tercera, el que O sea, traspasaron, aquel. La El que Santísima Trinidad. pasamos de la primera a la tercera persona y dices, pero ¿a quién se está refiriendo? ¿Está refiriéndose a otro que traspasaron? ¿Está refiriéndose a mí que traspasaron? ¿No? Porque más adelante dice, le harán duelo. ¿A quién le harán? Al que traspasaron, pero no eras tú el que traspasaron, ¿no? Este juego aquí me ayuda a estudiar idiomas, ¿ven? Primera y segunda persona, las personas, las famosas personas. ¿De quién está hablando? Le harán duelo como a hijo único. Le harán, le llorarán como se llora al primogénito. No, no, o sea, esto se escribió 600 años antes de Cristo. Al que traspasaron. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros situamos este texto 600 años antes de Cristo y no hacemos ningún tipo de lectura tipológica, vámonos nada más a situarnos en ese, ¿qué habrá, qué se estará entendiendo con este texto? Nosotros, obvio, es como, ah, bueno, obvio, lo leemos desde Cristo, es como, es evidente, pero no, porque parece, es difícil interpretar este texto hebreo, porque está hablando de un misterioso personaje a quien traspasaron y por cuya muerte se hace luto nacional. Y es una muerte que va unida a una efusión de espíritu, de un espíritu de gracia y de oración. ¿Cómo? Lorena. Mari, aquí yo creo que, o sea, involucra al 100 a la Santísima Trinidad al hablar en primera y en tercera persona. Es como no recuerdo la cita, pero Dios habla en primera persona como si le estuviera pasando a él y luego habla del Hijo, ¿no? Habla del Hijo, en la misma persona, ¿no? Mm. eh, Primero esto es como que me pasa a mí, pero luego cambia y luego le está pasando al hijo, pero es la misma persona, ¿no? Sí, en Dios hay tres personas y no podemos decir que Dios es una sola persona, no es justo la única categoría que no podemos decir que es uno solo, porque podemos decir el Padre es bueno, el Hijo es bueno, el Espíritu Santo es bueno, Dios es bueno, no en Dios hay tres buenos, eso no podemos decirlo. Podemos decir Dios es bueno, aún diciendo que el Padre es bueno, el Hijo es bueno, pero no podemos decir que en Dios hay tres buenos, eso no lo podemos decir. No podemos predicar así, tampoco podemos decir propiamente, pero la categoría persona pues es diferente. Pero el punto es de la pregunta que me estás haciendo, em, podría ser que hay una alusión a la Trinidad. Vamos a seguir como tratando de desentrañarla, a ver. Em, Hay como una incoherencia gramatical, ¿no? Porque dice, para que fijen en mí la mirada, ¿no? Y volverán sus ojos hacia mí. Hay otra traducción que dice, para que fijen en mí la mirada. Siguiente, porque ahí podría haber un punto, podría haber una coma, pero si hay un punto, por el que traspasaron, por él harán duelo, ¿no? Como si ponen un punto después del mí, pues bueno, cambia el sentido, ¿no? Pero el punto es que el primer pronombre, el mí, se refiere a Dios, que es el que habla. Lo sorprendente es que Dios mismo parece que está diciendo que a él lo van a traspasar. Está aludiendo a una muerte. Se podría decir que ese segundo personaje, aquí como diría Lorena, hay un segundo personaje que está en tercera persona, pero que ese segundo personaje se identifica con Dios. Y lo que le pasa a ese segundo personaje
se puede referir al mismo Dios. Entonces estamos hablando de un segunda persona que también es Dios. Entonces es un pasaje del todo enigmático. Si lo leemos sin la lectura tipológica, es como... Luego, otra referencia interesante es este duelo que se hará, el versículo 11. Aquel día, el duelo de Jerusalén será tan grande como, y hace alusión a una divinidad fenicia que se llama Hadad Rimón. Es una divinidad fenicia que supuestamente se hacía un rito fúnebre en aquella época. Recuerden que ellos vivían mezclados con ritos y sabían perfectamente. Nosotros, si yo te pregunto ahorita qué rito hacen los judíos, no tienes mucha idea. Pero ellos sí conocían mucho los ritos de los demás. Entonces sabían, incluso porque a veces los practicaban ellos, sabían que se hacía duelo por la diosa fenicia que se llama Jada de Rimón y era, que moría supuestamente después de la cosecha y volvía a resucitar esta diosa en la época de lluvia. Pero bueno, más allá de eso había un rito fúnebre nacional. Entonces era como, se hará duelo nacional, es lo que está diciendo. Cuando muera esta persona, se hará duelo nacional. Entonces, esto podemos interpretarlo que algún evento histórico en esa época pasó, que alguien murió y lo traspasaron, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero eh, este texto expresa una solemnidad enorme que causa como la impresión de que este acontecimiento va a ser grandioso, aunque sea trágico. Por eso no es extraño que los evangelistas refieran este texto a la muerte de Jesús. Vámonos a Juan 19:37. Juan 19:37 dice literalmente, bueno, vamos a leerlo un poquito antes. Están hablando justo en la muerte de Jesús. Jesús acaba de morir. Y dice así el versículo 36. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. Uno, no le quebrarán un hueso. ¿Dónde dice eso? ¿En qué contexto se dice que a alguien o a algo no se le va a quebrar un hueso? En Isaías. Algo del A Cordero era, ver, ¿no? Algo ¿algo de qué? del Cordero. Ay, Bien, bien. En la cena pascual, en Éxodo 12, se elegirá un cordero y a ese cordero no se le quebrará ningún hueso. ¿Sí? Mm. Éxodo 12:46, luego lo pueden buscar. Pero si continúa el versículo 37, está hablando también del cumplimiento de otra escritura y en otro lugar la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Fíjate la traducción que hace. Nuestra traducción dice, me mirarán a mí, coma, al que traspasaron. Y fíjense que a él lo pone unido, es la única persona. Mirarán al que traspasaron. Ya lo unifica. A la misma persona que vemos, que mirarán, a ese es el que traspasaron. Y la gente va a mirar al que traspasó, ¿no? Bueno, eh, esto es un pasaje obviamente muy significativo cristológicamente hablando, ¿no? La tercera parte, el segundo oráculo, es capítulo Ah, 13 del versículo 1 al 6. Sí, Mari, disculpa, lo que nos explicas es que esto que dice en Juan 19:37, donde hace alusión de mirar al que traspasaron, ya, es que... se cortó, perdón. Ah, Sí, con sí, razón dime. te miraba muy estática. Te decía que este pasaje de Juan 37, Juan 19:37, Sí. dice, esto ocurrió para que se cumplieran las escrituras. ¿Está hablando de Zacarías? Claro, está hablando de la escritura. Fíjense, eso es un dato muy interesante. Siempre en el Nuevo Testamento, dudosamente dicen, citan. Recuérdense que se los dije la vez pasada, ¿no? No sé, en la antigüedad no se cita como nosotros citamos. No viene no viene APA a cobrarte comisión si tú no citaste bien. No habían derechos de autor. Por lo tanto, ya había, en esto lo único que podemos interpretar es que ya había por lo menos cristianamente hablando,
No sé, los judíos se supone que cierran su canon, es decir, su conjunto de libros formales, cerrados, la cantidad, fíjense que había muchísimos escritos, había muchísimos, pero solo algunos fueron recibidos y fueron llevados a, digamos, la liturgia y al uso litúrgico ritual. De todos esos libros, hasta que se cierra el canon y dicen, el canon de los judíos es tal, el canon judío, los judíos lo cierran después del año 100 después de Cristo. El canon cristiano, ya hay un conocimiento y hay un reconocimiento del canon cristiano desde el siglo II. ¿Cuándo se cierra y se dice, este es y no hay más y se cierra? Hasta Trento. Pero Mm, hay quienes creen que porque no se fijó y no se dijo ya dogmáticamente, no había un reconocimiento y sí lo hay. Pasa que es que no podemos juzgar el- la antigüedad con nuestros criterios. Nosotros estamos muy apegados a ciertas leyes y a ciertas formas de hacer las cosas. En la antigüedad, por ejemplo, les digo un ejemplo, este que acaba de ver Lorena, cuando citan una escritura, no dicen, ¿cómo dijo Zacarías en el capítulo 12? No había capítulos, no había versículos. Eso se hizo después. ujú. O sea, entonces tenemos eso, estamos haciendo un anacronismo cuando pensamos que, ¿cómo nos cita a Zacarías? Así no era en la antigüedad. En la antigüedad no se usaban las reglas que nosotros usamos hoy. Por lo tanto, no podemos pensar que ellos, entonces, qué mal lo hacían, qué poco precisos. No, era otra forma de hacer. Era otra forma. No les interesa. Y de hecho, los padres de la iglesia cada rato están citando la escritura y muchas veces la citan de memoria. Por lo tanto, ay, ¿de dónde sacó esta traducción este padre de la iglesia? ¿Dónde está esa traducción de ese evangelio de Mateo? Eso, ese pasaje nunca lo dijo así Jesús. Lo está citando de memoria. Porque ellos no se van a la literalidad de la letra, sino al sentido de la letra. Tenemos mucho que aprender de los antiguos, demasiado. Pero bueno, el punto Ajá. es, no queda en la literalidad, porque la literalidad, quieras que no, nos volvemos fariseos. La letra es como, la letra encasilla, la letra mata. Es mucho más amplio. Es un horizonte amplio que queremos, pero como nosotros somos controladores, pero ¿qué dijo exactamente Jesús? ¿Dijo A o dijo B? No vamos a saberlo, pero el sentido sí lo vamos a saber. El sentido sí, y eso es lo importante, ¿no? Cuando queremos como fijar. O sea, efectivamente habla de la escritura, pero obviamente vemos en todos los pasajes de la escritura y donde coincide, pero esto no lo hace la escritura, lo hace Cristo, o sea, Jesús lo hace. Vengo, yo vine a cumplir la escritura tal. No dice porque el profeta Zacarías en el año tal, en el versículo tal, no dice eso, ¿vale? Va- Em, sí, Leila. ¿No? ¿Quién fue que habló? Nadie. Vale. Ok. Entonces, la tercera parte es del versículo 1 al 6 del capítulo 13. ¿De qué habla? Habla, es como otro trazo del tiempo escatológico, es decir, del tiempo del cumplimiento de las promesas futuro, em, y habla de la purificación del pueblo mediante el agua que emana de una fuente abierta. ¿Y esto le suena a algo? Una purificación que va a venir de un agua abierta. ¿A qué le suena? ¿Quién habla de esto? Al bautismo, a Juan, Sin duda, pero en el Antiguo Testamento. a ¿Quién se acuerda de un agua que va llenando y que Ezequiel sale bien? Sale del templo el agua y el y está el ángel que dice camina 50 metros y va me llega el agua hasta el subiendo el tobillo, agua. hasta las 2 rodillas, hasta tal. Bueno. Pero también, bueno, esta agua, esta fuente abierta, por eso es tan significativo. En Lourdes, por ejemplo, estos pasajes se leen, obvio, estos pasajes se leen en Lourdes. Pero más allá de eso, obviamente también hacen referencia al bautismo, sin duda. Pero esta agua es puesta por Dios para lavar el pecado y la impureza. Esta impureza viene por la idolatría, que todos sufrimos de idolatría. ¿Sí? Lo que hablamos antes de
el no aceptar límite y querer ser Dios es una idolatría, es así. Y el poner, el cuando estamos demasiado ansiosos porque, no sé, por el dinero, idolatría. Todos, o sea, la idolatría no es de la antigüedad. Yo soy idolatra y todos los que estamos aquí somos idolatras, es así. Entonces, simplemente tenemos que ver cuál es nuestro ídolo, ¿sí? Y pedirle al Señor que nos purifique de ese ídolo. Entonces, el tema de la fuente abierta, sin duda encuentro un eco impresionante en Juan 7. Alguien que me busque Juan 7 del 37 al 39. Y otra persona que busque Juan 19 34. ¿Quién tiene Juan 7? Yo. Del 7 a del Juan 30. 7 del 37 al 39, dos versículos. Yo. Vas. El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: El que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura. De su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo que recibiría los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu, porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Perfecto. ¿Cuál es esa fuente? ¿De qué fuente está hablando Jesús? ¿Está hablando de un agua que va a salir por ahí? ¿O de qué está hablando? Vengan a mí. Él es la fuente. Él es la fuente. ¿Y el agua cuál es? El Espíritu. Juan 19, ¿quién lo tiene? Juan 19, 34. Yo lo tengo. Vas. Em, Sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Perfecto. ¿Cuál es la interpretación que se ha dado a esa sangre y a esa agua? ¿Quién sabe? Los sacramentos, Bien, ¿cuáles? La Eucaristía, La bautismo, Eucaristía, la sangre y el bautismo, bautismo. bautismo, el agua. Son los dos sacramentos que en el fondo son la base de todos los demás sacramentos, ¿no? Son los que nos introducen. Y los sacramentos, ¿quién los posibilita? ¿Quién hace que el sacramento sea posible? Los hacer Posible, ministros, ¿Quién? los ministros. Bueno, los ministros, son servidores de alguien más. sí, los de Dios, del mismo Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, ¿vale? Entonces, en el fondo está el eco de todo este tema de la fuente, por eso en muchos himnos del Espíritu Santo se habla del Espíritu Santo como el agua. El Espíritu Santo es el agua que calma los fuegos, pero también el agua que nos da de beber, esta imagen del agua. El Espíritu Santo se utiliza la imagen del agua, del fuego, del viento, pero el agua es una Ujú. imagen del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, este tema de la fuente abierta se ve clarísimamente ahí con referencia al don de la vida, esa vida en el Espíritu, para los creyentes por parte de Jesús glorificado. Aparte de eso, se hace alusión a la eliminación de los ídolos, ¿sí? A la eliminación de los ídolos. Em, Fíjense, capítulo 13, versículo 1. Aquel día brotará una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, remedio de errores e impurezas. Brotará una fuente, sin duda hace alusión clarísimamente al costado abierto. Para nosotros, leyéndolo tipológicamente, esa fuente es el costado abierto de Cristo. Por eso dicen que la primera, eh, según San Juan, los especialistas dicen que el Pentecostés de San Juan es ese. Ahí, porque si se fijan, vámonos otra vez a Juan 19, eh, ¿cómo se explica la muerte de Jesús? ¿Qué dice? mm, ¿Alguien lo tiene por ahí? 19, ¿qué? Cuando se explica cómo murió Jesús. Ah, Aquí está. Versículo 30. E inclinando la cabeza.
¿Qué dice? Entregó el espíritu. Eso lo interpretan, que no es simplemente que él entregó su vida, ¿no? Que entregó el espíritu. En otros evangelios dice, no dice entregó el espíritu, lo dice de otra manera, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, aquí hace referencia Yo- ahí medio velada a este tema, ¿no? Em, y luego viene del versículo 7 al 9 cortito, la cuarta parte de este capítulo, de esta segunda parte, de este oráculo, que es un breve poema que menciona una espada que caerá sobre el pastor y esa espada que cae sobre el pastor va a traer como consecuencia que se disperse el rebaño. ¿Esto le suena? Ujú. Sí, ¿no? Esto, el poema como interrumpe eh, los vaticinios sobre aquel día, ven que veníamos hablando, aquel día sucederá esto, aquel día sucederá esto, aquel día. Y en este momento introduce a esta historia del pastor, que ya había hecho alusión a los buenos pastores y a los malos pastores, ¿no? En el capítulo 11. Y la identificación de este pastor que será herido no es explícito, no sabemos bien quién es este pastor, pero el hecho de que venga designado por Dios como mi pastor y amigo mío podría vincularse con aquel que traspasaron, del capítulo 12. Estamos hablando del mismo personaje. En cualquier caso, el versículo sabemos que es mencionado por Jesús aplicándoselo a sí mismo. O sea, Jesús menciona esto, que esto es, a ver, dentro de las palabras del Evangelio existe diferente gradación de importancia. Lo más importante del Evangelio son las palabras que salen de la misma boca de Jesús. Luego hay otras que son la interpretación que hace el evangelista, que dice, esto lo dijo Jesús por esta razón, habiendo hecho una lectura post-mortem, post-resurrección de Cristo y lo interpretó. Pero las palabras que salen del mismo Cristo explicando una situación es como la exégesis que Cristo hace de ese mismo pasaje, o sea, es la explicación, es la interpretación, o sea, es como si no entendías cómo se podía interpretar este pasaje y te lo dice Cristo, ya está, ya no tienes mucho más para dónde ir. O sea, Él te lo dijo, ¿no? Hay otros muchos pasajes que quedan abiertos. Bueno, Cristo se aplica este relato del abandono por parte de sus discípulos, caerá sobre mí la espada y ustedes se dispersarán. Lo dice el mismo Cristo, por ejemplo, en Mateo 26:31. Alguien que busque Mateo 26:31 y otra persona Marcos 14:27. Es el mismo evento narrado por Mateo y narrado por Marcos. Mateo 26:31 y Marcos 14:27. ¿Alguien tiene Mateo 26 o Marcos Mm. 14? Acá tengo Mateo Vale, 26, 31. 31. Entonces Jesús les dijo, esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Está ahí. Está clarísimo, ¿no? Jesús hace una interpretación. Bueno, Marcos 14 Lo es, tengo. vas, 14:27. Eh, Jesús les dijo, todos os vais a escandalizar, pues está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Está clarísimo, ¿no? Él está aplicando a este abandono por parte de sus discípulos este pasaje, ¿sí? Está haciendo una lectura clarísima. Y también termina este poema con una promesa de salvación que abarcará a un resto, a una pequeña parte del pueblo, con la que se establecerá una alianza de fidelidad después de que ese resto se haya purificado. Pero después de esa purificación, quienes reconozcan al Señor serán acogidos nuevamente al pueblo. Es decir, como que todo empieza de nuevo por una semilla, por un pequeño resto, por algo pequeñito. ¿Sí? No hay que, yo siempre se los digo y el Papa Benedicto XVI siempre lo decía. Volveremos a hacer un resto. Nadie tenga miedo. Volveremos a ser poquitos. Y de ese poquito, ojalá que actuemos como los 12 apóstoles, ¿no? Porque de ahí se extendió todo. Entonces, simplemente
mantener la fidelidad en lo pequeño. Ya está. Y no dejarnos llevar por exitismos de, ay, ¿por qué no hay éxito y tal? Ni tampoco dejarnos llevar por cuando las cosas son muy exitosas en la fe, ¿no? Dices, bueno, tranquilos, no vivimos para esto, ¿no? Que el Señor sea alabado y ya está. La última parte de este oráculo es el triunfo final del Señor, capítulo 14. Y este último capítulo tiene un marcado carácter apocalíptico. De hecho, si lo leen se darán cuenta el marcado carácter apocalíptico y se parece mucho al discurso escatológico de Cristo en Mateo, que dice, vendrán momentos en donde será llevado el vecino y el otro vecino será dejado atrás y se peleará todo el mundo, ¿no? Es muy parecido al discurso escatológico en Mateo que hace Jesús. Em, Presenta en el fondo la definitiva victoria de Dios. Y esta victoria definitiva de Dios va a trastornar, va a transformar la naturaleza. Judá será salvada por el Señor. Y el Señor se presenta como guerrero glorioso. Pero este reino universal no solo será para Judá y Jerusalén, sino que se extenderá a todos los demás pueblos paganos, que se convertirán al monoteísmo y que ellos también subirán en peregrinación a adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Dos pasajes que me parece interesante mencionar antes de pasar al mensaje teológico. Em, el versículo 13 del capítulo 14, fíjense si lo escuchan, van a traer a la memoria cuando Jesús mismo dice palabras semejantes. Aquel día serán presa de un pánico enviado por el Señor. Cada uno agarrará la mano de su vecino y su mano cubrirá la de su vecino, ¿no? O sea, este pánico que vendrá en los últimos días, del cual Jesús también hace mención en el discurso escatológico que lo menciona Mateo. Y luego el último, el final de Zacarías, que me parece muy interesante, alguien que lo lea, las últimas dos líneas, literalmente, de Zacarías. Aquel día, Aquel día no quedará ni un, perdón, ni un comerciante en el templo del Señor del universo. ¿a qué les recuerda? Aquel día, Cuando Jesús se enojó y echó a los mercaderes. así es. Cuando empiecen a ver esos signos, que habrá llegado aquel día. Está plagado de signos. Cristo, toda su vida, es como, chicos, soy yo. Llegó aquel día, ya llegó, ¿no? Bueno, estas imágenes apocalípticas de Zacarías también las va a heredar el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. Veremos eco de esto. Y también Zacarías se hace eco de las enseñanzas de profetas como Amós, Isaías, Miqueas, Ezequiel. Ya lo hemos visto, ¿no? Con diferentes situaciones que vamos viendo, que él toma una tradición profética. Bien, ya, terminamos ahora mensaje teológico en estos últimos 9 minutos que nos quedan. Sin duda, el tema central del libro es la firme convicción de que Dios guía el acontecer de la vida humana y que la guía hacia la salvación y que no solo guía al pueblo de... Ya le dio la chiripiolca. Firme convicción de que Dios guía el En medio acontecer. de este mensaje surge la figura mesiánica, ¿sí? Se cortó. Vale. El tema Que Dios central guía, de ya va, que Dios guía el acontecer. un- toda la historia. De la vida humana hasta la salvación. Exacto. Y la guía Gracias. hacia la salvación. No es que la guía nada más, ni idea, alguien perdido en la montaña que te está guiando quién sabe dónde. Si te está guiando hacia un lugar. En este caso, la salvación.
Pero no solo la salvación de su pueblo, sino también la salvación de las demás naciones. Es una salvación universal. Pero esta salvación va a tener que pasar a través de la purificación. Para uno poder llegar a la salvación, tiene que pasar por la purificación. Y en medio de este mensaje surge la figura mesiánica. Entonces, tres aspectos importantes del mensaje teológico. El primero, el tema de los mensajeros de Dios, que lo vemos en la primera parte del libro. Hay unos mensajeros que Dios, eh, a través de los cuales Dios se hace presente y actúa. Estos mensajeros son los protagonistas de las 8 visiones de la primera parte. Y ellos realizan diversos cometidos, diversas encomiendas que les pide Dios. Pero fundamentalmente son intermediarios entre Dios y los hombres. Ahora, la convicción de que Dios gobierna el mundo, es decir, que Dios interviene en el mundo, parece incompatible con esta idea filosófica helenística, es decir, de los griegos, que es que Dios es trascendente y por eso no, su trascendencia es una inmutabilidad que, lo haría como un Dios inferior si Él entra en la historia humana. ¿Por qué? Porque si Él hizo el mundo perfecto y los hizo con unas reglas, Dios se contradeciría si Él cambia esas reglas o interviene en esas reglas. Esto es un conocimiento filosófico de tratar de comprender cuál es ese ser supremo y ese ser supremo tiene que ser tan perfecto, tan trascendente, tan, tan grande que no tenía nada que ver con nosotros. Nos creó y ahí nos dejó, como un relojero, es la típica imagen del relojero. Es un Dios deísta. Cuando alguien dice, sí, yo soy deísta, yo creo en Dios, un Dios que crea pero que no interviene. Nosotros no creemos en esto. Tanto no creemos que Dios se encarnó. Pero la cuestión es cómo puede ser compatible la trascendencia de Dios con que Dios interviene en el mundo. La respuesta cristiana es, si Dios es Dios, tan grande es su poder, que más grande es el poder de Dios, si puede intervenir que si no puede. El poder de Dios es tan grande que aun siendo Él trascendente, se hace inmanente, se hace presente, se encarna. Esa es la grandeza de Dios. No, que es tan trascendente que no puede. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede? Porque el amor lo puede. Porque es lo que hablábamos la otra vez. ¿Qué es lo que no puede? Lo que sea contrario al amor, lo que se contradiga de él, pero de su esencia. ¿La esencia de Dios es su trascendencia? No, la esencia de Dios es su amor. Lo que contradiga su amor, eso no lo puede hacer, porque esa es su esencia. Pero si no contradice su esencia, lo puede hacer. Como por ejemplo hacerse un ser humano. No contradice su esencia. Claro, si nosotros identificamos la esencia de Dios con la trascendencia, eso es lo propio de Dios, su inmutabilidad. Bueno, cómo se va a conmover Dios? Si Él es inmutable, no se puede mover, mucho menos conmover. Pues el amor le permite conmoverse. Perdón, esto es un poco rollo filosófico, pero bueno, es interesante porque hay muchas cosas que se nos meten en nuestra concepción de Dios y luego nos relacionamos con un Dios que, bueno, sí, sí, todo bien, pero es como medio distante, ¿no? Y aquí vemos clarísimamente que Dios, a pesar de que sí es inmutable, sí es trascendente, Él también interviene en la historia. Muchas veces y la mayoría de las veces a través de mensajeros, de mediadores, mediaciones. Pero también, ya lo vimos, a través de Él mismo encarnándose, ¿verdad? La comunicación de los mensajes de Dios al pueblo, que en los profetas anteriores se presentaban como mensajes que se le daban directamente al profeta, ahora se produce a través de unos ángeles, a través de un mediador. O sea, el profeta recibe a través de un mediador e intérprete lo que Dios le quiere decir. Pero a la vez el profeta también se sitúa
como intermediario entre Dios y el pueblo. El tema es esto que a veces decimos, no, 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 a mí no me gusta esto de la mediación, yo directo yo con Dios porque la iglesia estorba. Más allá de si la iglesia me estorba o no me estorba, toda la historia de la salvación es a través de mediación. No aceptar la mediación es no aceptar como Dios se quiso manifestar. Esto es fuerte, pero esto no es nada más algo que arrancó en la iglesia. No, esto viene en toda la historia de la salvación. Dios actúa a través de mediaciones. Es así. Entonces, los mensajeros de Dios son presentados como si vivieran como una dimensión paralela a la del mundo humano. Como que ellos se enteran antes de lo que se realizará después en la historia. Y el profeta es como un predilecto, a quien se le concede el privilegio de penetrar en ese mundo, de conocer lo que va a suceder para comunicarlo a sus contemporáneos. Bien, lo segundo es el tema de la esperanza mesiánica. Aparte del tema de los mensajeros, es el tema de la esperanza mesiánica. Hay un mensaje que traspasa todo Zacarías, que es la espera de una transformación y renovación de la nación. Esta realización de una paz ideal que se encuentra asociada a la obra de dos protagonistas, a Zorobabel y a Josué. ¿Quién es Zorobabel? Es el llamado germen o ungido, que en el fondo evoca la figura de rey, ¿sí? Zorobabel. Son como las dos modalidades de la espera mesiánica, el rey y el sacerdote y rey, ¿sí? Zorobabel sería el rey y Josué sería el sacerdote. Por lo tanto, la era de la salvación vendría caracterizada por el surgimiento de un rey ideal que también encarnará el sacerdocio, es decir, en una única figura. En este contexto, hay como otras ideas fundamentales de la era mesiánica en donde se reconstruirá el templo como signo del regreso de Dios a Jerusalén para permanecer por siempre y santificar la tierra, y la conversión de los pueblos paganos y su integración en el pueblo. Sin duda, nosotros en la lectura cristiana podemos leer el establecimiento del reinado de Cristo, que reconstruye el templo, que ¿cuál es el templo? El templo de cada uno de los cristianos, donde habita Dios, y por eso es un signo de la presencia de Dios. Por lo tanto, cada cristiano es un signo de la presencia de Dios en el mundo. Cada cristiano es un templo del Espíritu que se renueva sacramentalmente. Cada cristiano por el don del bautismo. Somos inhabitados por la Santísima Trinidad. Por lo tanto, nuestra liturgia no solo es en el templo, nuestra liturgia es en el ámbito del rito y de la vida. Si nosotros no vivimos la Eucaristía fuera, a través del amor fraterno, no es una Eucaristía plenamente vivida. Se quedó truncada esa Eucaristía. Y por último, otro mensaje teológico es las imágenes mesiánicas. Sin duda, la segunda parte del libro, tenemos a la figura del rey que entra en Jerusalén sobre un pollino trayendo la paz. Están las imágenes del pastor y de este otro personaje que con su muerte, el traspasado, trae la salvación y la reconciliación a todo el pueblo. Entonces, en el fondo, la tradición cristiana lee en estas tres figuras el rey en el pollino, el pastor y el personaje que traspasaron, obviamente, figuras de la anticipación de los acontecimientos realizados en la vida de Jesús, pero sobre todo de los acontecimientos de la pasión, ¿sí? Dando un significado preciso a la muerte redentora de Cristo. En esta lectura de Zacarías vemos cómo el Mesías es un rey pacífico, es un buen pastor y es una persona traspasada, pero que con su muerte se traerá la purificación de los pecados y la erradicación de la idolatría.
Y al final vemos cómo Jerusalén se vuelve en el centro universal del reino de Dios y que este reino será reconocido por todos los pueblos. Por lo tanto, es una salvación que no viene solo para el pueblo, sino para todos los pueblos. Algo que se derrama, pero sí a partir de Jerusalén para todos los demás pueblos. Y con esto terminamos Zacarías y abro a preguntas si alguien tiene alguna pregunta o comentario.